que ha impulsado con mucho interés este evento. Pues como bien lo decía Andrea, el hilo conductor que se le ha dado a estos eventos esta semana ha sido el de brechas en el país, que las hemos estado analizando desde diferentes ópticas: brechas socioeconómicas, brechas de género, brechas en la política industrial. Lo que vamos a abordar hoy específicamente tiene que ver con las brechas rurales, brechas que, digamos, son bien conocidas y de vieja data, por supuesto. Las oportunidades de desarrollo y en calidad de vida entre el campo y la ciudad son enormes. Pero pues es importante actualizar ese análisis, sobre todo porque las brechas se han venido agravando en medio de la crisis social y económica creada por la pandemia, el deterioro de las condiciones de seguridad y de violación de los derechos humanos que ha ocurrido en varias regiones del país en los últimos 3 años. Estamos en un momento muy crítico. Aquí seguramente ustedes van a estar escuchando en mi casa, la, se oye la gente del Parque Nacional protestando y manifestándose. Estamos en medio pues de las discusiones de la reforma tributaria. Bueno, creo que es un momento crítico en la coyuntura del país para hablar de estos temas de brecha y desigualdad rural. Ahora, el punto es qué significa hablar de esas brechas, cómo las podemos aterrizar. Yo creo que ese es el propósito de esta conversación, y para eso no podríamos tener mejores invitados. Quisiera ahondar un poquito en la presentación de ellos y luego contarles lo que vamos a hacer hoy. Ángela, Ángela Penagos es economista y magíster en economía ambiental. Actualmente, como lo señalaba Andrea, es directora de la iniciativa de sistemas agroalimentarios sostenibles de la Universidad de los Andes, una nueva iniciativa muy interesante que está uniendo investigación con política pública. Ángela ha dirigido muchas investigaciones y propuestas de política pública en desarrollo rural y en Colombia y América Latina. Entre otros muchos cargos, Ángela fue directora de desarrollo rural en el Departamento Nacional de Planeación y ejerció la Secretaría Técnica de la Misión para la Transformación del Campo, que para los que no lo conocen sigue siendo un documento, digamos, muy pertinente de diagnóstico y hoja de ruta sobre lo rural, que ya es del 2015, pero creo que sigue teniendo un planteamiento y una perspectiva vigente. Tenemos a Irene Vélez Torres, también con nosotros, que es filósofa, magíster en estudios culturales y doctora en geografía política y humana. Actualmente, Irene es profesora titular de la Universidad del Valle. Sus investigaciones académicas se han centrado en el estudio crítico y participativo de los conflictos rurales, las inequidades socioambientales y las desigualdades étnico-raciales en Colombia. Irene, pues desde hace unos años está publicando en revistas académicas de primer nivel a nivel internacional, con unas contribuciones muy pertinentes para entender los conflictos territoriales. Y finalmente tenemos también con nosotros a Carlos Córdoba, que Carlos es administrador público, especialista en economía pública y magíster en filosofía. No sabía que usted también era filósofo. Actualmente se desempeña como director para Colombia del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, que es un think tank, por decirlo así, latinoamericano en desarrollo rural que ha cogido mucha fuerza en los últimos años. Carlos se ha desempeñado en varios cargos en el sector público y en el tercer sector, y es experto en temas de democracia participativa, desarrollo regional y descentralización. También habíamos tenido de invitado, pero desafortunadamente tuvo que cancelar de última hora, a Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia para la Renovación del Territorio. En todo caso, para aprovechar al máximo este panel de lujo, lo que quiero que hagamos es tener una conversación muy fluida que nos permita ir armando el rompecabezas de estas brechas rurales y territoriales. La propuesta entonces es que en un primer momento la conversación se centre en comprender, digamos, la situación actual, tener como un mapa claro del diagnóstico, abordando distintos tipos de brechas rurales y territoriales: brechas en condiciones de vida, brechas en el acceso a activos productivos y el modelo de desarrollo agropecuario,
brechas en el acceso a tierra y los derechos territoriales y el control territorial. Y luego, digamos, ya de esas primeras intervenciones en las que le voy a dar la palabra a cada uno, empezaremos una conversación en donde, digamos, después de tener el diagnóstico, podamos profundizar un poco más en qué se puede hacer, las propuestas, las experiencias de política pública exitosas, las experiencias comunitarias que han funcionado y vamos conversando. La idea es que el público nos vaya haciendo preguntas y las vamos a ir organizando y yo como moderador se las voy a ir haciendo a los panelistas para que la conversación sea muy fluida y podamos tener una charla que nos enriquezca a todos. Entonces, si quieres, comenzamos por Ángela. Ángela, un placer de tenerte acá con nosotros en la Facultad de Economía. Hemos colaborado mucho en varias cosas desde hace varios años. Quisiera que arrancaras contándonos en esta primera intervención cuál es tu perspectiva sobre las brechas de condiciones de vida entre el campo y la ciudad, cómo las podrías caracterizar, cuál es la tendencia reciente en esas brechas, cuáles son las poblaciones, digamos, más afectadas, más vulnerables, qué impacto ha tenido este fenómeno de la pandemia en agravar o acentuar esas brechas. Normalmente decimos que nacer en una zona rural en Colombia, digamos, por azar, reduce enormemente las posibilidades de desarrollo humano en Colombia y es importante entender, digamos, tener una perspectiva clara, rigurosa de qué significa eso. Entonces, bienvenida Ángela y tienes la palabra. Hola, voy a basarme un poco en algunos datos que me parece clave para iniciar la conversación. Lo primero, pues darte las gracias por la invitación a la universidad, al decano, porque pues a mí con la universidad hemos tenido una relación estrecha desde hace rato y me parece clave que tengamos estas conversaciones en este momento. Bueno, quisiera como poner sobre la mesa algo que pues muy seguramente para todos ya es obvio, pero creo que siempre es importante volverlo a resaltar. Los datos de pobreza en Colombia, digamos, siempre salen con bastante tiempo de rezago, ¿no? O sea, hasta ahora estamos teniendo los datos de 2019, hubo problemas en el cálculo, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero ya aquí como abrebocas en esta discusión, lo primero que quisiera decir es, o sea, esta línea roja es la incidencia de pobreza monetaria en las zonas rurales. Desde que me acuerdo de que nosotros hemos estado trabajando este tema, que lo hablamos en la misión, pues aquí casi que vemos que la pobreza rural es casi 3 veces la pobreza urbana, lo sabemos, pero que veníamos en una tendencia relativamente de mejora en los últimos años. Y hubo un estancamiento en el 2017 más o menos, 2016, 18, y volvemos a incrementar pues un 1,5 la pobreza rural en el 2019 antes de la pandemia. Ese es un punto que es clave. Nosotros hemos estado haciendo análisis, yo pues cuando también con Rimis, que para el 2020 se puede determinar que hubo casi que una reducción del 50% de los ingresos laborales de la población rural y pues en el primer decil por ingresos encontramos que esa reducción de los ingresos pudo llegar hasta el 80% en el 2020. Entonces, este datico que está acá, yo pues no hemos hecho ninguna microsimulación, pero podríamos esperar que se aumente un punto más o 2 puntos más. Volvemos a niveles casi de los que teníamos en el 2015 cuando se empezó este proceso. Entonces, ahora entender un poco, porque qué es lo que más ha incrementado la pobreza rural, y aquí pues basándonos en los cálculos que hace el DANE, que me parece que han estado bastante pertinentes, encontramos que en la zona rural, digamos, los que más contribuyen, este es un cálculo que ellos hacen, los cambios, ¿qué pasó? En la incidencia de pobreza, pues está entre la población de 55 a 65 años y en los jóvenes.
el otro tema que me parece muy importante es que lo que más han contribuido a este incremento en la pobreza ha sido el comportamiento del mercado laboral, donde hay una cantidad de desocupados. A mí esta conversación me parece muy importante porque últimamente se viene planteando, digamos, que en las zonas rurales no hubo un choque en el empleo y que ese empleo y que como la estructura del mercado laboral rural es basada en el cuentapropismo, digamos, entonces, o en lo que ahora se reconoce como el famoso emprendimiento, pues no hubo problemas en el mercado laboral. Lo que pasa es que cuando se miden las condiciones, o sea, la tasa de desempleo en las zonas rurales sistemáticamente ha sido inferior a la tasa en las zonas urbanas. Pero eso no quiere decir porque haya más empleo, sino porque hay una cantidad de inactivos. Y además de los que estaban ocupados, ahora quedaron desocupados. El tema sobre quiénes son los más afectados, Andrés, pues aquí como abrebocas, primero pues sin duda las condiciones tienden a ser mucho peores en las zonas rurales y en el rural disperso, digámoslo así, como lo mide el DANE. Encontramos que la población más afectada, pero ¿por qué sigue siendo la población indígena? Eh, o digamos las poblaciones étnicas, y que pues obviamente yo me imagino que cuando ya se hable de los temas territoriales, Carlos, pues eso va a tener una localización geográfica muy clara. Ahora un poco hablando del tema de desempleo, porque ¿a qué se debe? Yo quiero decirles lo siguiente, esta es la tasa de desempleo tradicional para zonas rurales. ¿Y qué encontramos? Pues evidentemente, fíjense que aquí hay una subidita y este comportamiento es bastante atípico, casi como los años 2002, incluso es el doble de lo que se presentaba para el mismo periodo en el 2019. O sea, todo esto nos dice, fíjense cómo es, el DANE muestra que en el 2019 lo que más incidió en el incremento de la pobreza fue el desempleo y las condiciones de desempleo en el 2020 se deterioraron significativamente. Poco lo que les decía aquí, la condición de cuenta propia, es este amarillo, es esta línea amarilla, pues digamos que eso es muy propio de las economías rurales, pero pues también ya tenemos muy claro que los ingresos de los hogares que son cuenta propia son hasta 3 veces menores que los de un hogar urbano, o están un 70% debajo del salario mínimo. O sea, estamos en una condición. Y el otro tema que a mí ¿La siempre franja me... amarilla es cuenta propia? Sí, es cuenta propia. Y entonces, aquí estos datos pues, de un trabajo que hicimos con Rimis, a mí me parece muy importante porque hay una pregunta que tú dices, bueno, ¿y cuáles son las poblaciones? Hay un tema de incidencia muy fuerte en el tema étnico, pero también hay un tema muy fuerte en las mujeres. Las mujeres tienden a ser las que están más inactivas, las que, primero, una cosa que es importante cuando uno analiza estos factores es que, contrario a lo que mucha gente cree, la agricultura no es una agricultura, la agricultura no le ofrece oportunidades laborales a las mujeres. Las mujeres no están vinculadas a la actividad primaria, esta es una actividad fundamentalmente de los hombres. Las mujeres están, digamos, en los eslabones después, que son los que hacen que la alimentación, las que se encargan de la distribución, las que van a la plaza mercado. Pero lo más increíble que ha ocurrido y que ocurrió en estos últimos periodos es que las mujeres se retiraron de todas esas actividades y se dedicaron a los cuidados, o sea, al cuidado del hogar, ¿no? Por el deterioro tan fuerte de las condiciones y de la economía. O sea, uno de los temas que es importante es que la pandemia, yo lo iba a mostrar al final, sí tiene impactos significativos en las zonas rurales. Entonces, en general, las mujeres son las más desempleadas, las que tienen más inactivas y las que están menos protegidas en las zonas rurales. Este es un poco lo que les quería mostrar. Fíjense que lo gris son las mujeres rurales, lo azul son las mujeres urbanas, y pues la diferencia y la brecha, como tú lo planteas, es significativa. Por otro lado, las que sí están pues en la peor de las condiciones son las mujeres rurales, jóvenes, que ni estudian ni trabajan, que es parte de lo que les estoy diciendo, retiradas completamente los ingresos. Y lo que a mí más me preocupa de toda esta situación
es el nivel de desprotección que tienen estas mujeres. Y uno de los comentarios que yo he hecho significativamente es qué tanto los mecanismos de protección recientes sobre los que se está hablando, que tenemos muchos economistas que lo han planteado, tienen un foco en la ruralidad, como el ingreso solidario, y tienen un foco en las mujeres. Finalmente, yo creo que lo otro que es clave aquí decir es, la mayoría de los empleados en las zonas rurales son cuentapropias y son hombres. Y el principal empleador de las zonas rurales, alrededor del 60%, pues es el sector agropecuario. Luego, los ingresos dependen muchísimo del desempeño de la unidad productiva. Tenemos unas unidades productivas, ustedes ya lo saben, yo no quería como repetir esa historia. Colombia es de microunidades productivas y de grandes extensiones. Y esas microunidades productivas, por lo general, están destinadas a una pequeña agricultura de abastecimiento, pero con unos niveles de productividad bastante inferiores. Entonces, lo primero es, esta es información de la Encuesta Nacional Agropecuaria, que después de muchas peleas ya por fin nos dieron los microdatos y yo estoy muy feliz. Encontramos que solo el 5%, son más o menos 2,5 millones de unidades productivas, bueno, es un poco más, pero de las que se les preguntó esto, el 5% realizaron algún tipo de innovación en la unidad productiva. De otro lado, aquí no estamos hablando de hogares rurales, sino de la UPA. Y encontramos que la gran mayoría solo llega hasta básica primaria, ¿cierto? Y las mujeres, como ustedes pueden ver, pues están fuera de este escenario, ¿no? Ni siquiera las mujeres en el 2019 que se hizo esta encuesta alcanzaban a terminar la básica primaria. Y esto incide mucho en la capacidad de generación de ingresos, en la capacidad de empleabilidad y en la capacidad de vincularse a otros sectores productivos que requieren una mayor formación, que no necesariamente están vinculados con las actividades primarias, pero que pueden ser una oportunidad para el sector, para las zonas rurales. Otro tema que yo, pues, este sí, digamos, de mi cosecha reciente, pero no quería dejarlo por fuera, es que, o sea, digamos que en términos, yo no quiero ser alarmista ni nada, pero esto tiene que ver con los ingresos de los hogares. En términos generales, Colombia no tuvo durante el año pasado un problema de desabastecimiento de alimentos. O sea, digamos que como muchos han dicho, el sector agropecuario le respondió. Pero sí se empiezan a ver ciertos fenómenos que a mí me llaman mucho la atención. Colombia tiene un nivel de centralización de la distribución de alimentos muy fuerte. Y cuando uno analiza esto a la luz del Censo Nacional Agropecuario y de lo que responden los productores, vemos que es un sistema de distribución de alimentos muy fragmentado, donde muy seguramente los precios al productor, por ser tan fragmentado y poco organizado, pues son muy bajos. Y si hay variaciones, o sea, cuando uno calcula, o sea, Bogotá, por ejemplo, tiene cerca del 40% de la distribución de alimentos de Colombia a través de Corabastos, donde las relaciones entre el productor, el distribuidor y Corabastos están mediadas por un conjunto de intermediarios donde el precio pues varía mucho. Sí hubo fenómenos interesantes de un año a otro, por ejemplo en Barranquilla se redujo un 15% esta llegada de alimentos, en Sincelejo un 16%, pero hubo incrementos muy interesantes, por ejemplo el caso de Ibagué, 33%, o el caso de Popayán. Entonces, digamos que el comportamiento ha sido disímil, pero lo que yo quiero mostrar con esto es que a eso también hay que echarle ojo y que hay que ver qué fue lo que ocurrió, porque muy seguramente los precios al productor deben haber caído significativamente. Entonces, vamos a tener un problema del mercado laboral, una caída de los ingresos de los hogares rurales y además un deterioro del mercado agroalimentario. No sé si ya entramos al impacto de la crisis o lo dejamos para más tardecito. Sí, si quieres lo dejamos para ahorita. Listo. Ok. Excelente, Ok. excelente, Ángela, esa primera intervención como abrebocas, muy preocupante todo el mapa que nos pintas de la situación y cómo la tendencia tiende a acentuar las brechas y cómo esta pandemia ha afectado muchísimo a las zonas rurales y sobre todo poblaciones étnicas e indígenas.
Yo quisiera a partir de esto entonces darle la palabra a Carlos. Carlos, bienvenido. Yo quisiera que usted nos dé su mirada también de, ya Ángela ha entrado también en sus últimos datos en el tema, digamos, más de los ingresos vinculados a la producción agropecuaria. Es interesante porque, digamos, veníamos en Colombia en las últimas 2 décadas reduciendo de manera importante la pobreza por necesidades básicas insatisfechas o por pobreza, digamos, o medida por el índice de pobreza multidimensional. Sin embargo, la pobreza monetaria ha sido más difícil, digamos, de reducir justamente por lo que conversaba, lo que planteaba Ángela de su relación con los ingresos agropecuarios. Y esto, por supuesto, tiene que ver con todo el entorno institucional y de modelo de desarrollo productivo. Entonces, quisiera que usted nos hable un poco desde su perspectiva, cuáles son esas brechas en el acceso a productivos, en el acceso productivo, digamos, de las distintas unidades agropecuarias y en general, cómo ve usted la tendencia del modelo de desarrollo agropecuario y de desarrollo rural en el país y cómo afectan no solo, digamos, el ejercicio de los derechos sociales, sino también las propias perspectivas de desarrollo económico del país, porque digamos, van de la mano en estos debates de desarrollo económico. Hemos visto cómo la desigualdad sí tiene un impacto en impedir, digamos, el crecimiento económico. O sea, por supuesto que hay un objetivo social, pero también habría un objetivo económico. Entonces, Carlos, adelante. Muchas gracias. Vale, gracias Andrés, gracias Julián, Irene, Ángela, un saludo y a las personas que nos siguen. Bueno, estas preguntas suyas, Andrés, como de tesis doctoral, vamos a intentar poner unos de los puntos que ha venido trabajando RIMIS en Colombia y en América Latina. Yo creo que la primera cosa es como poner algunas cifras a esa pregunta, que es una afirmación, digamos, muy válida. Las brechas de productividad que tenemos en Colombia, de productividad rural, son muy importantes. Si uno revisa esto a la luz del Censo Nacional Agropecuario, con el ejercicio de encuesta que se hizo a más de 2.370.000 unidades de producción agropecuaria, se encuentran datos interesantes. El primero que quiero relevar es que solamente el 16% de estas unidades de producción agropecuaria cuentan con maquinaria de todo tipo, desde maquinaria liviana, pesada, maquinaria para siembra, para cultivo y para cosecha y post cosecha. Digamos, esto es una cifra ya que nos muestra, ¿no?, una de esas grandes brechas que tenemos en posibilidades de contar con elementos que pues está demostrado en el mundo mejoran la productividad y también pueden impactar de manera positiva el tema de otras brechas más allá de la productividad agrícola, sino también los temas sociales. El segundo, únicamente el 33.3% de estas UPA manifiestan poder usar sistemas de riego de cualquier tipo. No estamos hablando de los distritos y de la sofisticación, sino que solo el 33.3% pueden regar sus cosechas. Dependiendo de la cosecha, dependiendo de la cadena, pero también dependiendo de nuestros climas, pues tener o no riego puede ser un elemento absolutamente fundamental de tener productividad o quebrarse, ¿no? Y hoy, pues, apenas una tercera parte de las unidades productivas agropecuarias pueden acceder a eso. Y hay, digamos, otros datos también muy preocupantes. Por ejemplo, no solo, sino el 86.1% de estas UPAs manifiestan no tener infraestructuras, ¿no?, construcciones de apoyo para la producción. Estamos hablando de bodegas, de corrales, de galpones, estamos hablando de canales de riego, de estanques, ¿no? Y ni siquiera soñar con sistemas de transformación de alimentos, oficinas administrativas. Esto no existe para el 81.6%, perdón, 81.6%. Y una cosa que es importante relevar en esto también son las diferencias internas en el territorio, ¿no? Por ejemplo, en departamentos como Boyacá, ¿no?, o como La Guajira,
la inexistencia de estas infraestructuras llega al 96%, solo el 4% manifiesta tener algún tipo de infraestructura para la producción. Y otro dato que me parece importante relevar para no llenar de tanta cosa y poder hacer análisis sobre esto, es el tema de la asistencia técnica, ¿no? Que va de la mano de los bienes públicos, va de la mano de los bienes para mejorar la productividad. Y en el censo, el 83.5% de las UPAs manifiestan no tener acceso a la asistencia técnica, ¿no? También bastante diferenciado, esto puede bajar un poco en departamentos como Risaralda con el 44%, Caldas con el 41%, pero pues nuevamente vamos a departamentos como Guajira o Boyacá, donde el acceso a esto es bastante precario. Entonces, yo me quedo un poco con estos datos iniciales, el tema de maquinaria, el tema de riego, el tema de infraestructura y bienes para la productividad y el tema de asistencia técnica. Entonces, ese es el panorama que tenemos medido, afortunadamente, y recientemente en el censo del 2014. ¿Cuáles son los análisis que inicialmente uno puede apostar allí, que son hipótesis de trabajo? La primera cosa es que nosotros sí hemos visto que en los distintos cambios, reformas institucionales que se han hecho en el sector agropecuario en Colombia, o la institucionalidad más bien del sector agropecuario en Colombia, no se reconoce la importancia de la heterogeneidad territorial que tenemos, ¿no? Y por supuesto la necesidad de tener estrategias diferenciadas en todos los temas, pero pues particularmente en este sobre el cual estoy intentando hablar, y es los temas de infraestructura y productividad agropecuaria. Digamos, nosotros seguimos teniendo una planeación y una gestión pública en el sector que ha avanzado en algunas cosas, pero que la tendencia es a tener una visión bastante plana y poco diferenciada de la heterogeneidad territorial en Colombia. En segundo lugar, pues claramente lo que estamos viendo es que hay un efecto círculo vicioso, porque por un lado, en los últimos 15 años, pues la tendencia es a una menor participación en la economía en su conjunto del componente de economía agrícola y agropecuaria. El año pasado hubo una cosa distinta ahí por el tema de la pandemia, al parecer, pero pues también revisando con Ángela con un poquito de lupa, eso no quiere decir que la agricultura le haya ido muy bien el año pasado, como en algún momento se llegó a mostrar, ¿no? Sino que en general, pues esa tendencia viene decayendo. Hoy eso se caracteriza por varias cosas. Menciono rápidamente algunas de ellas. Primero, la informalidad es la regla, ¿no? Nosotros no hemos logrado mejorar una estructura institucional que permita la formalización, que permita que las unidades productivas puedan encadenarse. Es muy difícil la organización de productores y la inserción de los mismos en cadenas productivas, y eso hace pues que no se pueda construir gremios, salvo contadas excepciones, que ustedes lo saben, se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? La posibilidad de mantener un gremio que defienda intereses, pero que también trabaje por mejorar prácticas y mejorar condiciones de productividad es muy complicado. La otra cosa que podríamos decir acá es que también es evidente que en los últimos años, estas reformas institucionales que se han hecho han dado bandazos, por ponerlo en unos términos bastante coloquiales, y han generado inestabilidad también para la consolidación de un modelo de gestión institucional con un buen grado de maduración. Es decir, para decirlo de una vez como una conclusión, si uno se pregunta la existencia de un modelo institucional para la productividad agropecuaria en Colombia, no existe.
¿no? Tenemos normas por acá, acciones por acá, anuncios por allá y bastantes cambios de manera permanente. Y esto se junta un poco con las coyunturas que se han dado donde los gobiernos han venido haciendo transformaciones que pues pueden resolver problemas en el corto plazo, pero cuando uno va a ver en el mediano y el largo plazo, se duda mucho de que efectivamente se esté por el buen camino. Por ejemplo, la multiplicación de las instancias de decisión no institucionales para la asignación de recursos públicos bajo presión, ¿no? Temas como ceder en el paro agrario y entonces comenzar a repartir unos recursos para calmar los ánimos, etcétera, en vez de pensar en estrategias y estructuras de largo plazo que permitan mejorar la productividad, pues al parecer no han ayudado mucho. Por ejemplo, dedicarse a atender algún sector en particular o algún gremio en particular por problemas, por ejemplo, de cosecha y venta, ¿no? Antes que trabajar en la dotación de bienes públicos en el territorio. Y a eso se le suma la diferenciación de presión por cadena. Le pongo un ejemplo concreto. Ángela se acordará de los billones de pesos cuando la Federación de Cafeteros dice que necesita subsidios. Y nosotros tenemos algo más de 180.000 hectáreas de cacao y anuncian con bombos y platillos un plan de renovación cacaotera para 10.000 hectáreas con 20.000 millones de pesos. Digamos, y estoy hablando de una cadena que no es pequeña, que es la cacaotera. Si eso usted lo compara contra hortalizas, contra otras pequeña producción, pues las diferencias son abismales y allí pues ahí se junta un poco estas presiones políticas versus la inexistencia de un modelo de gestión un poco más robusto. Hay que decir que también hay dificultades institucionales y de economía política para la inversión privada. Entonces a nosotros no nos está llegando mucha inversión privada para el sector desarrollo rural y para el sector específicamente de infraestructura para la productividad rural, y termina siendo, por eso ya ahora el círculo vicioso, reducida inversión privada, gran informalidad, difícil conformación de gremio, por tanto casi imposible inserción en cadenas productivas, y lo que hace eso es profundizar las brechas. Finalmente, en esta primera intervención, pues también hay que decirlo, no podemos negar una verdad que es evidente, y es que hubo un efecto, o hemos tenido también un acumulado de un efecto negativo sobre el desempeño productivo de las zonas rurales, ocasionado por el conflicto armado, por el narcotráfico y por actividades ilícitas. Eso en muchas partes de este país, como todos lo sabemos, ha marcado fuertemente y ha generado atrasos importantes en las infraestructuras y en la productividad. Bueno, si les parece, por ahora con esos temas y ya después seguimos conversando. Excelente, Carlos, muchas gracias. Creo que ese panorama también que nos pinta ya a nivel productivo, en términos de esa ausencia de un modelo institucional y de una estructura de adjudicación y de provisión de bienes públicos orientados a mejorar la productividad, y con un carácter diferenciado por territorios es clave. Yo quisiera sobre esta base entonces darle la palabra a Irene. Un gusto, Irene, que estés con nosotros también. Irene, yo he estado pues revisando las publicaciones recientes, especialmente ese artículo que sacaste hace poco en la revista International Affairs, que me pareció excelente, y pues tenía muchas ganas de invitarte a este panel, así que pues bienvenida. Lo que quisiera entonces es que tú nos des la visión, digamos, que tú tienes sobre las brechas, muy en clave de lo que significa en términos del acceso a la tierra, al ejercicio de los derechos territoriales, y también cómo estas brechas impactan los proyectos de vida y concepciones de desarrollo de las propias comunidades rurales. Bueno, hola. Muchas gracias, Andrés, por esta invitación. Por favor, ¿me confirmas si están viendo mi presentación? La estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, creo que esta es una muy buena oportunidad para abordar de manera complementaria los temas cuantitativos y cualitativos. Yo creo que lo que ha hecho Ángela y los datos que nos ha presentado Carlos también son muy dicientes de cuál es la situación
cuantitativa, mi trabajo es mucho más cualitativo y eso quiere decir, digamos que lo que tengo son como testimonios que he ido recogiendo a lo largo de casi 4 años de trabajo de campo, sobre todo en la región de las cordilleras del Alto Cauca, tanto la occidental como la central. Es ahí donde me he centrado para abordar como esta investigación sobre los conflictos agrarios y en particular en torno a lo que ha sido la implementación del acuerdo de paz. Entonces, digamos que siguiendo la invitación que nos hacías a la reflexión, un punto de partida siempre es entender un poco cuál es el tema de la propiedad rural, ¿no? Entonces, para eso, digamos que el Gini es como esta forma como muy obvia, ¿no? De acercarnos a eso, y que me parece importante contrastar un poco cuál es ese Gini a nivel de Colombia y cómo está en el Cauca. Ese contraste nos permite explicar un poco también por qué el Cauca es una región mucho más conflictiva que otros territorios a nivel nacional. Y a esto se le suma también que no solamente hay un asunto de distribución de la propiedad, sino que sobre todo hay un asunto de distribución del control de la tierra. Eso para mí es un tema súper importante, en particular en zonas como el Cauca, donde se expanden proyectos de monocultivo agroindustriales, y este mismo modelo se replica en otras regiones, por ejemplo, donde en este momento se está expandiendo también la palma africana, y donde muy seguramente también van a llegar otros monocultivos de este tipo. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Digamos que aunque sabemos que hay una inequidad en el acceso a la tierra, aquí también tenemos un fenómeno en donde el control, o sea, quién decide qué se cultiva y cómo se cultiva, está en manos de actores agroindustriales. Y esto se hace a través de unos fenómenos, digamos, de tenencia que van más allá de la propiedad, y donde, digamos, pequeños campesinos, incluso cabildos indígenas, comunidades negras, ceden el uso de la tierra por la presión que generan los monocultivos sobre estas pequeñas parcelas. Y esto en lo que deriva es en que, aunque puede que no sea propiedad de los ingenios azucareros, de todas formas, el uso de la tierra sí se ha homogenizado en torno a la caña de azúcar, sobre todo en el valle plano del río Cauca. Esto quiere decir que aquí más de la mitad de la tierra disponible en este valle súper fértil y súper bien conectado, por ejemplo, a través de vías y otro tipo de infraestructuras como las de riego, de las que hablaba Carlos, están en este momento acaparadas por la agroindustria. Eso significa también que entonces todas las comunidades rurales han tenido que confinarse hacia la zona de ladera. Esto es un fenómeno que lo hemos visto, digamos, desde la colonia, ¿no? Eso no es nuevo, pero ha habido muchos procesos de resistencia por parte de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas para intentar permanecer en la zona plana, dado que no se consolida estas capacidades de mantenerse con un sistema sostenible en esta región. Entonces terminan cada vez más confinados, cediendo entonces los espacios que incluso son de su propiedad, y presionando, por ejemplo, ecosistemas frágiles como son los de páramo e incluso los de ladera, que no están hechos para hacer una agricultura intensiva, ¿no? Y por supuesto no extensiva, porque como había dicho Ángela, aquí estamos en un contexto de microfundio. Bueno, entonces eso nos da que por supuesto esto se va a relacionar también con otros datos de pobreza multidimensional, inseguridad alimentaria, que están puestos ahí, pero que todo lo cual se suponía que venía a ser abordado por el acuerdo de paz. O sea, cuando decimos que no hay aparentemente una política que sea, que le ponga la cara, digamos, a estas brechas, pues se suponía que eso precisamente era lo que venía a ser el acuerdo de paz, y en particular en aquellos municipios 170 que fueron priorizados para la implementación del mismo.
Entre estos municipios tenemos varios del norte del Cauca y entre esos varios, pues algunos como Miranda, Corinto, Buenos Aires, Suárez, en donde yo he estado trabajando de manera pues como intensiva, como les contaba. Y lo que uno ve ahí es que aunque el acuerdo de paz trajo esta oportunidad, ¿no es cierto?, era una oportunidad nominal que terminó avanzando en la construcción de aparatos burocráticos y esos aparatos burocráticos, sin embargo, no han resuelto lo que tenían que llegar a resolver. De hecho, la creación de las agencias, por ejemplo, o sea, como el doctor Zambrano que nos iba a acompañar, qué lástima que no, porque habría sido muy interesante tener también ese tipo de diálogos, es como estas agencias entran a conformar un sistema de burocracia que sin embargo no logra transformar las realidades rurales. Y eso creo que tiene que ver con algo que nosotros académicamente hemos llamado una simulación democrática, y es que vamos armando algo que se parece a un sistema de gestión rural, a un sistema de gestión de la propiedad, a un sistema de gestión de la producción, y realmente nada de eso, sin embargo, llega a transformar. Y en cambio sí se va consumiendo los recursos, ¿no? O sea que esto es otra cosa que nos ha parecido siempre muy preocupante y tiene que ver también con parte de lo que es este paro, y es encontrar un montón de contratos de funcionarios que se van lucrando, y parece que esto fuera, digamos, una línea de fuga de la inversión que en teoría tenía que haber llegado a la transformación de las realidades rurales. Nosotros lo que hemos visto en estos municipios es que los funcionarios públicos llegaron de manera masiva, llegaron con estos discursos de vamos a llenar el espacio con el Estado, ¿no? El espacio que dejó las FARC lo vamos a llenar con el Estado, como si fuera un espacio vacío, ¿no? O sea, como si no hubiera ya un ejercicio, por ejemplo, de haber hecho Estado a través de la militarización desde la presidencia de Uribe, ¿no? O sea, que aquí tenemos una idea un poco, digamos, moderna y bastante eurocéntrica de concebir el territorio como un contenedor que de pronto el Estado tiene que llenar. Y digamos que esto lo que presupone es que no hay un reconocimiento real de lo que está pasando a nivel de la economía política en estos territorios, y a nivel también de digamos, todo un sistema y unas cosmovisiones y unas organizaciones sociales que han generado unos órdenes territoriales propios, dialogando con el Estado, aunque hubiera sido un Estado militarizado. Entonces, esta forma en que ha llegado el Estado y esta creencia y esta forma muy simbólica de llegar con sus chalecos a las reuniones, da la impresión de que sí hay una estatalidad, que hay una estatalidad que además está buscando hacerse legítima a través de esta presencia, y que sin embargo a la hora de concretar los proyectos, y en particular en las dos líneas más importantes que traía el acuerdo de paz, que son los PEDETs y el PENIS, no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, quiero decir, porque ninguno de los municipios priorizados para la sustitución de cultivos ilícitos a través del programa PENIS ha logrado hacer la financiación de los proyectos productivos. O sea, vamos a cumplir 5 años de la firma del acuerdo de paz y no ha habido financiación de proyectos productivos. El PENIS se ha quedado solamente en el apoyo a lo que se llamaba la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces esto bastante asistencialista, entonces 12 meses de una financiación de 2 millones de pesos mensuales para que las familias logren subsistir, mientras en teoría se iban a ir consolidando los proyectos productivos, y sin embargo no llega el proyecto productivo. Sin el proyecto productivo, las familias cocaleras no van a poder subsistir y no va a haber Estado que pueda prolongar esta atención de emergencia a través de la mensualidad que manda el PENIS. Además de eso,
vemos que los PEDs, que se suponía que eran estos planes con enfoque territorial que iban a lograr hacer el vuelco hacia una nueva forma de desarrollo rural, haciendo la infraestructura de las vías, de los colegios, de los hospitales, etcétera, con sus 8 pilares, eso no ha pasado. O sea, lo único que se ha hecho son unas pequeñas construcciones, un par de casitas de la cultura en los municipios en los que yo he estado, y no ha habido realmente esa gran transformación del campo. Ahora, ni decir nada respecto al tema de titulación de tierras, formalización de la propiedad. O sea, los avances son mínimos, e incluso la CROC está de acuerdo con eso y su último informe así lo revela. ¿Eso qué es lo que nos dice? Pues digamos que el esfuerzo que hicieron las FARC y el gobierno al ponerse de acuerdo en un acuerdo de paz, y el compromiso que asumía el Estado de cumplir ese acuerdo ha quedado un poco desdibujado. Y no solo desdibujado, sino que también lo que notamos es que ha habido una captura corporativa de algunos de los beneficios. Y eso entonces es lo siguiente que quisiera contarles. A la vez que se firmaba el acuerdo de paz, se firmó también en Colombia la ley 1787. A través de esa ley se legaliza la marihuana para uso medicinal y científico en Colombia, y si uno lee detalladamente la ley, lo que ella presume es que esta ley va a ser también una oportunidad, una herramienta que va a tener el acuerdo de paz y todo el proceso de sustitución de cultivos para darle oportunidad a esos marihuanocultores de salir de la ilegalidad y ponerse entonces en el marco de proyectos productivos con alta productividad, con salidas internacionales, etc. Así se lee la ley. Entonces uno entiende que esta ley aprovecha, digamos, el momentum político que significó el acuerdo de paz y dialogan en conjunto, ¿no? O sea, van caminando al tiempo. De hecho, en el 2016 y 2017, incluso ministros fueron al territorio de Corinto, se reunieron con el gobernador del Cauca, el alcalde municipal, y traían en ese momento como unos emisarios industriales canadienses que iban a revisar cuáles eran las oportunidades que se hacía, y todo esto era en el marco de el acuerdo de paz, ¿no? Cómo el acuerdo de paz está por fin abriendo este tipo de oportunidades, por ejemplo, el de la marihuana medicinal. Y resulta que a 4 años de firmado esta ley y el acuerdo de paz, lo que vemos es que las licencias que se han otorgado son fundamentalmente licencias que están por fuera de los municipios priorizados por el acuerdo de paz. Solamente 11% de las licencias han sido otorgadas en municipios PEDs. O sea que esto que podría haber sido un beneficio y que se vendió como tal a nivel del discurso legal, termina siendo capturado por unas élites que son realmente las mismas élites que siempre capturan los beneficios de cualquier esfuerzo que se hace desde la estatalidad colombiana. Lo otro que también resulta interesante es que las licencias, el 100% de las licencias que se han otorgado hasta este momento son licencias que son, digamos que la manufactura se ha otorgado en su totalidad para empresas de capital extranjero. Es decir, que los consorcios y las empresas que han logrado digamos, este tipo de licencia en Colombia, colombianas, solamente lo logran para hacer la producción de las semillas y la producción de la planta. Sí, y esto nos habla también de una brecha de quién es el que hace la mano de obra y quién es el que hace digamos, quienes pueden aprovechar el producto ya elaborado, si se quiere, ¿no?
Y bueno, un dato ahí es que el 85% de la inversión que se ha hecho en marihuana medicinal ha provenido de empresas canadienses. Y entonces ahí uno dice, digamos que sí hay una inversión extranjera, ¿no es cierto? Y aunque sea en el caso de la marihuana medicinal, pues aquí se ha aprovechado y este es un caso pues muy claro donde se puede ver que sí hay ese interés. De hecho, en el caso de Corinto, y esta es como la anécdota que tal vez ha sido más dolorosa para este tipo de cosas, en el caso de Corinto llegaron 2 licencias que efectivamente construyeron los entables de marihuana medicinal. Estas 2 empresas son una canadiense y la otra de capital israelita. Ninguna de las 2 tiene capital colombiano, excepto que su vinculación con Colombia es para ofrecer mano de obra, ¿no? O sea, como empleo, como mano de obra barata. Se suponía que se iban a vincular 1.000 trabajadores, en particular a una de estas empresas, que fue la única que quedó al final porque la segunda terminó amenazada y saliendo de Corinto. Y de esos 1.000 empleos ofrecidos, al momento solamente hay 100 empleos realmente garantizados. Ahora, digamos que por un lado está pasando eso y por el otro lado lo que está pasando es que los marihuanocultores tradicionales de la zona de ladera siguen sembrando marihuana, siguen siendo ilegales, sus cultivos no cumplen con los estándares de calidad de este tipo de marihuana de exportación y para fines medicinales, lo cual quiere decir que la brecha no se resolvió, ¿sí? O sea, es una legislación que se crea desde una discursividad que, sin embargo, no logra concretarse en la práctica. Entonces, ¿qué pasa hoy en Corinto? Pues en Corinto hubo un bombazo hace un mes, en Corinto hubo confrontación armada ayer súper fuerte en la ruta hacia Caldono y, digamos, más que el hecho de que el conflicto sea lo que origina el rezago frente al desarrollo rural, lo que nosotros comprendemos es que precisamente si no hay transformación de las condiciones estructurales de acceso a la tierra, de control del territorio, de posibilidad de infraestructura, asistencia técnica, no se va a resolver el conflicto. O sea, el conflicto tiene sus orígenes en esos lugares y hasta que no se resuelva eso, el conflicto no va a ceder. Entonces, en este momento estamos precisamente en ese lugar que es como un nuevo ciclo de conflicto y de despojo que tiene, por supuesto, unas aristas que podemos seguir discutiendo a continuación. Excelente, Irene. Muchísimas gracias por ese aterrizaje ya en la región del Cauca y desde esa visión de trabajo de campo y muy crítica de lo que ha venido siendo este postacuerdo, más que hablar de posconflicto, este escenario de posacuerdo tan complejo, en donde en efecto esta idea de construir Estado desde el centro y con chalecos, en vez de fortalecer los tejidos sociales y los proyectos y visiones territoriales de las comunidades, pues nos ha llevado a quizás estar empezando un nuevo ciclo muy complicado. Yo creo que las 3 intervenciones que acabamos de oír se complementan muy bien. Por ahí estaba viendo una primera pregunta o comentario de si hay nuevas miradas sobre el desarrollo rural y llevamos décadas escuchando lo mismo. Lo que yo diría sobre eso es que el país no permite que sigamos, que pasemos a otros temas. O sea, ¿por qué seguimos hablando de productividad, de vías terciarias, de violencia? Pues yo quisiera que estuviéramos hablando de otras cosas, que pudiéramos estar hablando de innovación agrícola, participativa, como digamos hay muchos ejercicios. La realidad tristemente tiene una inercia tan grande en Colombia que es difícil, pero yo creo que los datos y las perspectivas que nos están presentando Ángela, Irene y Carlos son muy frescas y se complementan muy bien entre sí en esa mirada interdisciplinaria. Yo quisiera ahorita entonces pasar, digamos, en esta segunda hora de la charla que tenemos
a profundizar ya un poco más en desorden, sin tanta, digamos, los que quisieran ya de los panelistas entrar a comentar, a reaccionar sobre lo que han escuchado de los otros, darles la palabra de una manera un poco más fluida, sin intervenciones tan estrictas, pensando también en sus propias experiencias de lo que quizás sí ha funcionado. O sea, tenemos un panorama de las brechas que tienen una inercia muy fuerte, que vemos que además se están acelerando en este panorama de pandemia. La pregunta de siempre es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo enfrentamos este panorama tan difícil? Se están haciendo, digamos, estamos como en un panorama de políticas públicas de experimentación global en tiempo real, de qué funciona y qué no funciona con respecto a la pandemia, y en clave de reactivación económica. La pregunta aquí entonces es ¿qué hacemos con las brechas rurales? ¿Cómo las enfrentamos? Con una consideración muy importante que planteaba Irene, y es que en el caso pues, particular de Colombia, esto tiene implicaciones no solo en términos de desarrollo económico, sino de estabilidad política y democrática. O sea, en Colombia la desigualdad rural, diría yo, que tiene unas implicaciones tremendas, y pues ya eso lo estamos viendo lo intentamos, digamos, abordar de manera estructural en el acuerdo de paz, pero pues estamos teniendo muchísimas dificultades en la implementación. Entonces, esto, por supuesto que tiene que ver con una discusión económica de equidad y de bienestar, pero también tiene que ver con unas discusiones muy serias de seguridad y de, digamos, de derechos humanos al final del día, de inclusión política. Entonces, eh, digamos, muy en desorden, no tiene que ser nuevamente en el orden con el que habíamos comenzado. Eh, Quisiera darle la palabra al que quiera meterse de una vez. Ángela tenía por ahí unas preguntas o comentarios que me quería hacer. Entonces, si quieres, arrancamos por ti, Ángela, pero ya de manera un poco más informal. Ok. Yo quisiera como plantear, o sea, muy en línea con esa pregunta que están planteando en el chat bueno, ¿y por qué siempre decimos lo mismo? Entonces, yo creo que hay un tema y me parece muy chévere esta discusión con lo que está planteando Irene, porque yo tengo una preocupación y esa preocupación la he tenido desde que, mejor dicho, desde que estábamos construyendo las primeras bases para el tema del acuerdo. Y es como la apuesta tan gigante que se le hace a que la agricultura es la que va a solucionar el problema. Y esta obsesión sistemática por proyectos productivos. Queremos proyectos productivos. Cuando la agricultura, para que sea rentable, para que genere ingresos, eso es muy complejo y muy sofisticado. Yo, digamos, y hablando de como las tendencias globales, en América Latina no ocurrió algo que debió haber ocurrido en los años 80, que es que la transformación rural fuera más inclusiva a partir de una agricultura moderna, sostenible. Eso no ocurrió en ningún país de América Latina. Y ocurrió el fenómeno que Irene describe perfectamente, ¿no? O sea, es unos monocultivos que dominan un territorio con unas rentabilidades y una productividad sofisticadísima y una marginación de una cantidad de población rural a unos entornos muy precarios para la generación de ingresos. Entonces, digamos que yo creo que antes del proyecto productivo hay algo que a mí me ha preocupado que es la configuración del territorio. Y o sea, esto es algo muy complejo. Por ejemplo, entonces uno lo ve con una cantidad de instrumentos de política y cómo se, se toman ciertas decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de la formalización de la propiedad, todo el tema cómo se entregan los subsidios, cómo es la asistencia, es bajo el entorno es un hogar, una persona. Y no se tiene una perspectiva territorial
para alcanzar un modelo transformador. Y es ahí donde yo, o sea, parte de mi insistencia y lo que yo he escrito es la sustitución de cultivos ilícitos y el éxito del PENIS no va a ser a punta de proyectos productivos individualizados, entregando apoyos, porque no va a ser, no, eso, y además la dinámica rural no es así. ¿Eso qué quiere decir? Un poco desde mi perspectiva, es que primero ya esa forma, ahí hay como un rompimiento, ¿cierto? Entre lo que ocurre y entre la forma en cómo yo entrego la intervención, el apoyo, el acompañamiento, ¿no? Tenemos un modelo de intervención del territorio individualizado, a punta de cédula, el rezo es si usted no tiene una cédula, o sea, muy individual y no colaborativo, cuando en lo rural no es así. Entonces, eso implica una transformación institucional que no se quiso hacer. Y eso con Andrés lo hemos hablado, él lo documenta perfecto en su libro. Es decir, tenemos como un front office donde decimos, esta es la ruralidad, este es el territorio rural, pero tenemos los mismos instrumentos de toda la vida en el sentido de cómo entregamos, cómo acompañamos y cómo generar los procesos de transformación. Yo no creo que entregar proyectos productivos de manera individual sea un camino para la sustitución y para la transformación rural, porque no, eso no es entender el territorio. Eso por un lado. Por otro lado, frente ya un poco entrando, a mí, yo quiero que el desarrollo rural se desligue de alguna manera, sin querer decir que no, porque pues, del desempeño propio de la agricultura. Hoy en día, el mundo moderno que nos está impulsando a una agricultura regenerativa, a una no sé qué, esos son unos modelos muy, muy sofisticados que yo creo que se van a demorar un poquito en llegar a Colombia. ¿Por qué la gente ve por primera opción la agricultura? Porque es donde me puedo emplear más rápidamente, sin tener educación, sin tener salud, sin nada. Pero yo sí creo que se pueden generar procesos transformadores como diversificando las actividades rurales. Ya Colombia, digamos, ha empezado con algo de eso, ¿no? Y fortaleciendo lo que Rimisa hace, los vínculos urbanos rurales, y empezando otro tipo de dinámicas, sobre todo para la inclusión de las mujeres. Mire, la estructura patriarcal de la agricultura y de la propiedad de la tierra, no, eso va a ser muy difícil de romper. Y las mujeres tienen que empezar a entrar a otro tipo de mercados que les dé más oportunidades de tomar decisiones. Y muy seguramente están en los procesos de transformación de la agricultura o en otro tipo de actividades. Pero cuando uno ve los instrumentos de política, es el emprendimiento de la mujer, el apoyito para la no sé qué, eso de verdad El no es microapoyo. Sí, el fondito. Y lo más increíble es que a pesar de la evidencia tan fuerte que hay de que eso no funciona, seguimos peleando por lo mismo. De acuerdo. Gracias, Ángela. Un comentario ahí y es justo lo que cada uno de ustedes en lo que ha hecho en su recorrido, en lo que han escrito, ha trabajado mucho el tema territorial. ¿Qué significa hablar de lo territorial? ¿Qué significa hablar del territorio? No como un espacio vacío, sino justamente todo lo contrario, como un espacio habitado por distintos grupos sociales que pueden llegarse a poner de acuerdo y que tienen un pasado, digamos, que un destino, digamos, tienen un pasado y un destino común y se pueden proyectar hacia el futuro. Lo que Ángela dice, digamos, de cómo podemos planear las políticas y los programas de desarrollo rural en clave territorial, que era, pues sigue siendo en parte la idea de los PEDET, digamos, tener una visión de territorio y no, digamos, poblacional o proyectos productivos individualizados, sino hablar de economías regionales y bienes públicos regionales. Y uno de las problemáticas que tenemos, pues, que se ha venido reconociendo ya en metodologías, en mediciones, en indicadores, es las disparidades, no solo campo-ciudad, sino las disparidades dentro de los mismos territorios. O sea, en el Cauca, por supuesto, no es lo mismo hablar del norte del Cauca que el resto del Cauca. Dentro del mismo norte del Cauca hay unas diferencias gigantes si uno trabaja en la zona de ladera o dependiendo, digamos, cómo logramos tener esa mirada mucho más compleja a nivel, digamos, incluso geográfico
y agroecológico del territorio. Entonces yo creo que esa es una dimensión de cómo cerramos también esas brechas territoriales que es importante traer a colación acá, que es como la otra dimensión que nos estaba haciendo falta. Y en ese sentido, pues me gustaría, Carlos o Irene, que me acaba de alzar la palabra, adelante Irene, un comentario sobre, digamos, sobre lo que vamos de la Sí, conversación. quisiera reaccionar un poco respecto a lo que nos plantea Ángela, me parece muy interesante. Una de las cosas que nosotros veíamos cuando estábamos haciendo el acompañamiento a todo el proceso de diálogo entre las organizaciones y las comunidades y los individuos que fueron invitados a los diálogos de los PETs, era precisamente que se hablaba de la paz territorial, ¿no? Y que se suponía que el enfoque era territorial, pero a la hora de hacer las invitaciones y toda la estructura, la metodología, era una metodología absolutamente individualizada y de hecho la concepción del territorio era una concepción administrativa de las divisiones del territorio. Entonces invitaban a la gente de la vereda. Entonces era vereda por aquí, vereda por allá, y luego los representantes de las veredas tenían que llegar a dialogar a un nivel municipal. Cuando lo que dice Ángela es muy cierto, o sea, las relaciones culturales, sociales y económicas en los territorios rurales no pasan por esas divisiones administrativas del espacio, y además tienen todo que ver con las historias de las luchas sociales de esos territorios. Y eso lo hace difícil desde la perspectiva de la gestión pública. O sea, yo entiendo que es difícil pensarse un Estado que tiene que llegar a comprender la interculturalidad del Cauca, donde somos triétnicos y entonces ahí adaptarse a eso tiene que ser complejo, pero resulta que ese es el país que somos. Entonces, cuando nos imponemos un modelo de gestión estatal liberal, individualizado, homogéneo étnicamente, etcétera, y lo estampillamos en un territorio, pues todo sale mal. Entonces, en este caso, por ejemplo, era esta participación estilo embudo y nunca se invitaron a las organizaciones. Solamente las comunidades indígenas en algún momento lograron participar como cabildo. Pero aparte de eso, esa fue la única, digamos, el único participación diferencial que se dio en esta región. Los consejos comunitarios, por ejemplo, no pudieron participar como consejos comunitarios. Podía ir una persona negra perteneciente a, pero no podía llevar una agenda organizativa construida colectivamente con su consejo comunitario, porque así no se pensó la metodología. ¿Eso qué significa? Significa que se niega la historia de la organización social territorial, porque estas formas organizativas son precisamente las que han estado, por lo menos en el Cauca, desde la década de los 70, pensándose el territorio, pensando soluciones, el proyecto de vida propio, el plan de vida, o sea, muchas estrategias de organización del territorio que no pudieron ser comprendidas en este proceso de los PETs. Entonces queda excluida la territorialidad local. ¿No es cierto? Que no necesariamente, veo que ahí hay una pregunta, no necesariamente es asociativa en el sentido de una SAS o asociativa en el sentido de una cooperativa. Es asociativa en el sentido en que sí hay unas relaciones sociales, colectivas, construidas de hecho, yo creo que desde la identidad étnica, por un lado en el caso del Cauca, pero muchas de la identidad política. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que reconocer en la ruralidad colombiana para entenderla, porque si vamos a imponer pues unos marcos epistémicos para comprenderla que no tienen nada que ver con nuestra propia historia colonial, estamos muy desfasados. Y ahí es donde aparece esto que me gusta mucho, como la imagen de... ¿no? Como la oficina donde la ruralidad funciona de una manera, se administra desde esa visión, pero a la hora de la verdad nada responde como a esa, a lo que está pasando realmente. Y pensaba también un poco en esto de las brechas y cómo los programas no están funcionando. Y efectivamente, cuando llegó el PENIS a Miranda, una de las primeras reuniones que tuvo presencia en ese momento, incluso del gobernador del Cauca,
le decían a la gente, bueno, aquí vamos a llegar ya con el programa de sustitución, entonces ustedes, campesinos, cocaleros, pueden sustituir con cacao, sacha inchi, aguacatejas y café. Y entonces la gente comenzaba, pero no, un momento, es que yo quería, era como flores. Aquí no hay flores. No, es que a mí se me había ocurrido que de pronto las moras aquí, no, aquí no hay moras. Y de hecho, en esa discusión hubo una persona que se levantó y dijo, pero es que, a ver, yo acabo de terminar un proceso de formación en manejo de que no sé qué sistema para hacer precisamente como catastro. Yo no podría que ustedes me den la plata para terminar de completar mis equipos y de esa manera poner mi empresa de catastro, que se necesita también para hacer la transición del desarrollo rural. No, aquí usted, la tierra que utilizó para sembrar coca, esa misma tierra la tiene que utilizar para sembrar otra cosa. Y no hay opción de reemplazar la economía ilegal con otra economía que no dependa necesariamente del sector productivo, que es, yo creo que lo que dice Ángela me gusta mucho, o sea, es una trampa, porque esa misma tierra, por ejemplo, el área en la que se siembra coca no se puede sembrar nada más, y eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo la gente va a reemplazar la economía en esa misma área? Bueno, en fin, gracias. Gracias, Irene. Carlos quiere reaccionar y luego voy con una ronda después de su reacción a varias preguntas que están saliendo muy interesantes. Sí, gracias. Yo me voy a morder la lengua con los temas de participación comunitaria, porque quiero centrarme un poquito más en lo institucional, digamos, y es provocador lo que se ha dicho y muy interesante, pero yo quiero quedarme un poco en el siguiente sentido. En términos de alternativas, de productividad, cierre de brechas de productividad, etcétera, voy a intentar mantenerme en esa esfera. Uno, yo sí creo que efectivamente, mejor dicho, aquí creo que hay una cosa global para mí y es una cosa que yo suelo llamar de manera metafórica el pánico escénico a la ejecución que tienen los aparatos públicos en Colombia, ¿no? Nosotros nos da pavor ejecutar y hacer cosas y eso hace que cada vez más nos refugiemos en las estructuras de planeación. Y le hemos adicionado las de concertación. Cada día en Colombia se está promoviendo una nueva política pública, un nuevo plan, una nueva hoja de ruta y se está haciendo un nuevo pacto para no sabemos qué cosas, ¿no? Y en parte lo que termina sucediendo es que las entidades públicas renuncian a su responsabilidad de proveer bienes y servicios públicos con recursos públicos, ¿no? Entonces muestran como la gran cosa, ya tenemos el plan de protección del IES, ¿sí? Nos están matando todos los días y ahí hay un documento escrito que se llama un plan. Ya tenemos la hoja de ruta de los PEDET, ¿y eso qué es? No, pues un documento que se escribió para hacerlos más chéveres. El documento puede estar muy bien hecho y creo que está muy bien hecho, pero no los implementan. Entonces, aquí hay una cosa complicada que yo no sé si es de psicológica, si es del entendimiento, si es de la pereza, si es de miedo a los organismos de control, también pasa, pero eso es una cosa que me parece complicada. Por ejemplo, con el tema de los PEDET. Hay instrumentos ya, aquí no hay que inventarse nada nuevo, excúsenme eso, pero digamos, si usted combina tres cosas que ya tiene Colombia, instrumentos institucionales, los PEDET, los contratos plan y los esquemas asociativos territoriales, tiene cómo generar desarrollo territorial. Ahí tiene tres cosas concretas para juntar, están en las normas, se han probado, pero ¿qué es lo que pasa? Usted hace PEDET con migajas por este lado, ¿no? Con un consejero muy bien intencionado que tiene que pasar la totuma para que le den limosnas a ver si hace la casita comunal o la casita de cultura que nos decía Irene, ¿no? O se hace una placahuella de 100 metros. Esos son los PEDET, ¿no? Y por otro lado, los contratos plan, más entregados por argumentos de política y politiquería, porque los dibujaron en esa forma, y los esquemas asociativos que a veces se juntan y no saben exactamente para qué son. Si uno juntara esos tres instrumentos de política que existen ya institucionales, ¿no? En cualquiera de estas zonas, agarra el Catatumbo, la Asociación de Municipios del Catatumbo, ahí está lista desde el principio para hacer esto, ¿no? Un contrato plan donde usted obligue a los sectores a poner unos recursos concretos en el tiempo para determinadas tareas. Bien.
¿De dónde salieron los proyectos? Pues del PDET, ya se dijeron, ¿no? No todos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los 10 que son estructurales y que pueden marcar la pauta, ¿no? Y de esos, ¿cuáles son los 4 o 5 que tienen que ver con desarrollo rural en un amplio sentido? Yo creo que ahí hay una cosa importante que ya se podría hacer. La segunda cosa, aquí hay un tratamiento bastante equívoco con la pregunta que hacía Andrés de lo territorial. Digamos, aquí también hay gente que piensa que después del peaje de Chusacá comienza la Colombia profunda, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy importante de poder distinguir qué es lo local, qué es lo regional y dónde se genera qué clase de desarrollo y qué política o qué acciones se necesitan para cada cosa. Los desarrollos locales no generan desarrollo económico a escala, ¿no? Ahí hay que tener un enfoque distinto. Los desarrollos regionales probablemente sí. La subregionalización en Colombia, que ha sido estudiada un poco por RIMIS, por otras instituciones, ¿no? Está por estrenar en términos de usar instrumentos de política para que esa subregionalización genere desarrollo. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos instrumentos, tenemos información y tenemos cosas muy importantes. El tema de los vínculos urbanos-rurales, en el sentido de cosas concretas. Les pongo un ejemplo. Bogotá bien podría hacer un ejercicio, dedicar el 5% del predial que tiene para temas de desarrollo rural en el entorno de los 300 kilómetros cuadrados de donde llega la comida a Bogotá. Por poner solo un ejemplo. Eso ya generaría un diferencial importante hablando de vínculos urbanos rurales y de corresponsabilidades territoriales. Dos cosas finalmente en esto. Uno, nuevamente, otro instrumento existente que es absolutamente subutilizado en los temas de desarrollo rural, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, amarrado al Sistema Nacional de Regalías, ¿no? Cuando usted va a ver eso, lo que terminan es haciendo unas cosas que se llaman unas comisiones regionales de competitividad que no son regionales y que son una gente que se echa unos rollos, hay unos estudios, etcétera, pero que no decide sobre nada, y donde el tema de desarrollo rural aparece en el renglón 25, ¿no? Incluso en departamentos con gran vocación agropecuaria, eso es bastante curioso, ¿no? Y tenemos un sistema de regalías que termina, digamos, atendiendo cosas. No voy a hablar de la corrupción y una plata esa que se roban todo el tiempo, pero hablemos de que se atienden cosas, pero no de manera estratégica en proyectos regionales. Hay un fondo de regalías que es para temas regionales y terminan comprando un bus escolar que no dudo que lo necesiten, ¿no? Y el proyecto regional porque recoge niños en una vereda del colegio al lado. No, para eso hay otro fondo que es el de pobreza, se puede utilizar para eso, pero desarrollo regional es otra cosa y necesita proyectos más grandes que se podrían pensar juntando el sistema de ciencia, tecnología e innovación con el sistema de regalías y apostándole a la producción de unos bienes públicos que generen productividad. Gracias, Carlos. Ejemplos muy concretos de cómo, digamos, resolver estos obstáculos y que dan cuenta que ya, o sea, estamos hasta aquí de planes y que falta es empezar a ejecutar. Pero pues como ya viene en el 2022, entonces se nos van a venir una suerte de una cantidad de planes nuevos porque ese es el problema de los ciclos políticos tan cortos que tenemos en este país y en general pues en la gran parte de las democracias que hacen que la planeación del desarrollo a largo plazo sea muy difícil. Por ejemplo, en el Cauca tienen unos planes regionales desde hace cuánto tiempo, planes de vida, planes de los consejos comunitarios, planes interétnicos. O sea, hay planes, hay un plan que es al 2035, ¿no? El plan del norte del Cauca, que es un plan espectacular, que sobre eso ya uno podría poner a andar muchas cosas. Bien, yo quería aquí leer un par de preguntas, hay varias muy buenas, voy a intentar como hacer un bloque de preguntas para que ustedes libremente sientan cuál quieren responder. Hay una que bastante corchadora que está haciendo Julián, el decano, sobre, digamos, cuáles son las perspectivas. Se me fue aquí, la tenía aquí, se me fue. La tenía acá, perdón, ¿qué se me hizo? Acá. De cara al contexto político 2022-2026 y teniendo en cuenta que la ventana de oportunidad que abrió el acuerdo de paz parece cerrarse, ¿cuáles serían las prioridades
que deberían estar en la agenda para la transformación del campo y el cierre de brechas del que hemos venido hablando. Entonces, pregunta número 1, prioridades de cara a toda la discusión del periodo 2022-2026. Luego, unas preguntas, una persona, un participante anónimo pregunta cómo se puede vincular la gente de las ciudades, incluso a nivel individual, en este cierre de brechas. O sea, ¿cuál es el papel de los que vivimos en las ciudades? Carlos ya mencionaba un ejemplo muy concreto de estos vínculos urbanos-rurales a nivel más de la administración pública distrital, pero el rol ya de los ciudadanos, ¿cuál podría ser? Y de manera aunada a esa pregunta, hay un rol también sobre el que está preguntando Luisa Fernanda Contreras sobre el sector privado. ¿Cuál es el rol que tendría el sector privado? ¿Cómo puede involucrarse de manera más efectiva para no seguir fallando y dejar esto en manos solamente del sector público? Ahora, dentro del sector privado, por supuesto, hay también una gran diversidad de actores y ahí digamos, hay que pues reflexionar sobre qué significa el aporte del sector privado en el desarrollo rural. Y finalmente, y con esta terminaría este bloque, una que hace Iván Alfonso Casallas sobre el papel de la comercialización. Digamos, por supuesto, la comercialización de los productos rurales tiene un gran impacto en las posibilidades de desarrollo. Muchos de los productos de pequeña economía campesina no cuentan con posibilidad de acceso a los mercados. ¿Qué mecanismos sugieren ustedes que se pueden plantear para mejorar ese acceso a los mercados? Entonces, podemos hacer una ronda con estas preguntas, todas bien interesantes y que alimentan la discusión. Entonces, el que quiera, adelante. El que quiera lanzarse al agua. No, pues si quiere vuelvo a empezar yo. Dale, Ángela. Y hacemos eso. Bueno, no, yo estaba viendo la pregunta de Julián. Yo, digamos, comparto digamos que hay varias puertas que se están cerrando y yo creo que el desarrollo rural y la transformación de los territorios rurales y el cierre de esta brecha no va a ser posible si no hay una integración regional importante. Entonces, adicional a lo que plantea Carlos sobre la posibilidad de utilizar las figuras que ya existen, yo creo que Colombia tiene que hacer una apuesta importante por las pequeñas y medianas ciudades de Colombia. O sea, el punto es, digamos que el hilo conductor de este argumento es la agricultura puede funcionar como un motor de inclusión en los territorios si es una agricultura que tiene a dónde ir. O sea, si tiene quien la compra, o sea, que haya un mercado agrícola inclusivo. Creo que Colombia, como ningún otro país de América Latina, tiene una estructura de pequeñas y medianas ciudades que uno puede decir que su entorno, sus relaciones económicas, sus mercados laborales son rurales. Así sea de 20.000, de 50.000. Uno no puede decir, por ejemplo, que una ciudad como Huila, pues digamos, tiene unas relaciones muy importantes con su entorno rural. Hasta el mismo Cali. O sea, mucha gente vive en Cali y va a trabajar a otro pueblo o al cultivo o lo que sea. Entonces yo creo que Colombia tiene una deuda muy grande con el sistema de ciudades, con el sistema de pequeñas y medianas ciudades en función de conectarlas. Y ahí voy a entrar en el segundo punto que me parece clave. Colombia, toda su estructura de conectividad física, digámoslo, o su estrategia de conectividad física ha sido conectar con los grandes canales de exportación. Entonces yo me conecto es con el canal que va a Barranquilla, con el canal que va a Buenaventura, pero no me conecto entre mi territorio. Yo me acuerdo que cuando íbamos al Catatumbo, esa era la discusión. La discusión era cómo es el diseño de la vía, que eso es lo que dice Irene. Yo lo que quiero es ir a la vereda al lado y poder ir bien, no conectarme con el canal de exportación, que muy seguramente lo vamos a hacer, yo tampoco es que diga que no, pero pensar un poco estos flujos en función de las dinámicas reales que se dan en los territorios. Y yo creo que cuando se habla del plan de vías terciarias, como que esa lógica de
primero conectémonos entre nosotros para generar estos vínculos y generar escala. Estamos primero conectándonos. No, pues es que yo sé que eso se puede interpretar mal, no quiero que me lo interprete mal, pero nos estamos conectando primero con el mundo sin estar nosotros conectados internamente. Lo que hace la queja de todos los productores, que los costos de transporte sean más caros, que entonces el tomate que se comen en Valledupar es un tomate que viene de Ibagué, pues porque es más costoso sembrarlo al lado de Valledupar que traerlo de Ibagué, porque es que está en estos canales. Y yo sí creo, digamos, que el mundo está poniendo una discusión en relación con la pregunta de Julián en torno al rol que pueden jugar los sistemas agroalimentarios en esas conectividades internas e interregionales en un país. Entonces uno diría, bueno, ¿qué priorizaría? Sí, yo priorizaría las famosas vías terciarias, pero con un enfoque distinto. Excelente, Ángela. Ahí le pegaste a varios temas mencionados de comercialización, integración territorial y cómo podemos priorizar un ordenamiento territorial basados en un modelo de sistema agroalimentario que, sin dejar de lado los mercados externos, pues por lo menos dé prioridad a lo interno. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba trabajando en el Ministerio de Agricultura, hace ya 10 años, fue madre, eh, estábamos en Salgar, Antioquia, y los productores de frijol allá decían, pues es que yo compro el frijol que me traen desde Bogotá. Y, y uno dice, pero, o sea, aquí tierra de frijoles bien berraca y no se comen los mismos frijoles que producen. Ahí, digamos, son como cosas demasiado obvias de circuitos locales de comercialización. Sobre eso creo que hemos avanzado un poco en información. Como decía Carlos, hay más información. La ley que se aprobó el año pasado, interesante, por supuesto, un primer paso de ley de compras públicas para fomentar la agricultura familiar local, pero no es tan marcada dentro de un entramado de una política de comercialización interna, que es algo que con Ángela hemos conversado bastante. O sea, cerramos el IDEMA en el 96 con todos los problemas que tenía, etcétera, pero cumplía un papel de comercialización interna dentro de un modelo de sustitución de importaciones. Entramos a los 90 a la apertura, cambiamos de modelo, pero esa comercialización interna no se vio reemplazada por nada más y quedamos en un vacío en políticas de comercialización. Entonces creo que países como Brasil y incluso el mismo México tienen, digamos, unos procesos de logística, de comercialización agropecuaria tremendos, orientados a comprarle a los pequeños productores. Bien, Irene o Carlos. Yo, si quieren, digamos, porque tengo un par de cosas ahí conectadas con lo que dice Ángela. Yo creo que la primera es reafirmar esa necesidad de pasar también de los diseños, de pensar los modelos de ordenamiento y de ocupación a las acciones de política concreta para lo regional. Yo creo que hay cosas interesantes por hacer. Y lo que dice Ángela de la integración es muy, muy importante. Digamos, yo fui director de la RAPE, la región central, ¿no? que asocia a Bogotá con Dinamarca, Boyacá, Tolima y Meta. Y una de las cosas concretas que veíamos y que medíamos y sobre lo cual en algún momento se hizo un diseño es efectivamente que todas estas vías primarias 3G, 4G, lo que hacen es atravesar las regiones pero no conectarlas, ¿no? Y cuando uno iba a revisar con los alcaldes, con las comunidades, pero también con los productores, decían, pues sí, pues a mí la BTS, a Briceño con Tunja y Sogamoso, pues muy importante, pero lo que pasa es que no conecta ningún municipio de Cundinamarca con los de Boyacá, ¿no? Salvo pues Villapinzón, Chocontá, Tierra Negra, pero pues por donde pasa la vía, pero usted se sale 50 kilómetros a los lados y no hay conexión y hay todas las posibilidades de integrar ofertas, demandas, mercados, cadenas, etcétera. Pongo otro ejemplo concreto para no quedarme tanto. Nosotros consumimos frijol en Bogotá, casi todo el frijol que se produce en el Calvario y San Juanito Meta, ¿no? Ese frijol tiene que
bajar en unos camiones por unas vías destartaladas hasta Guayabetal y venirse a Corabastos para distribuirse, por ejemplo, en una plaza como la de la Perseverancia, ¿no? Que estoy hablando del norte, ¿no? Eso puede demorar 8 horas ese desplazamiento. Conectando 3 vías, 2 secundarias y una terciaria, ese frijol podría llegar por el extremo oriente de Bogotá, ¿no? No tiene nada que ver con la vía Villavicencio Bogotá, no, son conexiones de ese tipo que se necesitan. Lo mismo podríamos ver los temas de la conexión de vías entre Icononso con Arbeláez. Bueno, ahí podríamos, hay muchas formas muchos ejemplos hay que integrar nuestras regiones internamente, ¿no? Dos, yo creo que el gran reto del nuevo gobierno en esto, que no lo va a tener, bueno, el primer reto va a ser que va a ser el primer gobierno, la primera campaña donde vamos a tener que tener candidatos no apostando por quién dice que no va a ser reforma tributaria, sino qué clase de reforma tributaria va a ser. Eso va a ser interesante porque a alguno de ellos le va a tocar hacerlo. Pero yo creo que hay por lo menos tres cosas que hay que definir acá. Uno, las acciones en torno a los impactos que va a tener la pandemia y la crisis económica en términos de inseguridad alimentaria rural, ¿no? Y esto hoy está siendo complicado. Nosotros tenemos una reciente medición en el departamento del Huila y el departamento del Meta que muestra con preocupación cómo la pandemia está impactando la seguridad alimentaria. Incluso la inseguridad alimentaria severa está por el orden del 8 o 10% en las áreas rurales. Una cosa preocupante que va a continuar por varios años tal como está el panorama. Entonces, uno, lo más probable es que haya que volver a temas de esquemas de agricultura familiar. Hoy el tema del encadenamiento y no sé qué es lo que hemos visto con estos datos de esta investigación nos muestra que muchas familias han renunciado a la agricultura familiar y a las huertas y cosas por el estilo por meterse en el tema de encadenémonos, sembremos solo café porque eso café va a ser el negocio del café especial, lo cual es cierto y hay que hacerlo, pero ojo con el tema de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar. Ahí hay una cosa importante por hacer. Lo otro son los sistemas agroalimentarios y los impactos que está teniendo el COVID sobre los sistemas y cómo volver a pensar en sistemas y en cadenas de largo plazo. Y lo otro es efectivamente cómo pensar la productividad. Me parece que eso hay que plantearlo de manera diferenciada, esos tres elementos. Y para finalizar, yo creo que el sector privado ahí también, perdón que vuelva, no es que todo esté hecho y que toque implementarlo, pero pues nosotros tenemos el tema de obras por impuestos, ¿no? Tenemos las APP que sacamos una norma y se intentó hacer una cosa, nunca se hizo un planteamiento de si se pueden pensar APPs para el desarrollo rural como lo han hecho otros países del mundo, ¿no? Aquí hay varias herramientas en las cuales los privados se pueden vincular, por ejemplo, el tema de obras por impuestos en general, en departamentos nuevamente como el Huila, hay más oferta de proyectos que cupo para hacer inversiones. Entonces aquí también hay cómo vincular esto desde la política nacional, ¿no? Para que efectivamente se pueda ampliar la posibilidad de que los privados inviertan en el territorio. Hoy en varios departamentos, hay otros que no lamentablemente, pero en varios se podría incrementar de manera importante la participación de los privados en la financiación de bienes y servicios para el desarrollo rural. Gracias, Carlos. Hay muy buenas ideas sobre lo que se puede hacer hacia adelante y prioridades claves para lo que será el nuevo gobierno en 2022. Irene. Sí, estaba pensando que para mí tal vez lo más importante sería que el nuevo gobierno vuelva a mirar hacia la gente y es algo que yo siento que no ha pasado en este gobierno. O sea, el hecho de que la Minga se haya movilizado 2 veces y esté a punto de una nueva movilización intentando llamar la atención del gobierno para sentarse a pensar las realidades rurales y que el gobierno no se haya sentado a dialogar, dice mucho de la imposibilidad y la falta de voluntad política para hacerlo. Entonces, para mí, un gobierno nuevo tiene que ser un gobierno para la gente y eso pasa por ciertas preguntas claves. Por ejemplo, un gobierno para la gente fumigaría con glifosato toda vez que el glifosato ya la OMS dijo que es probablemente cancerígeno en humanos. Entonces, lo primero que yo le pediría a un gobierno nuevo es
que tenga una posición clara frente al glifosato y frente a la protección de la población rural, que es la que se fumiga, ¿sí? Si ya el convenio de Minamata dijo que el mercurio debe erradicarse completamente de los territorios, ¿qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno respecto a evitar y generar procesos de transición tecnológica, pero también cultural en territorios mineros que utilizan el mercurio para optimizar los rendimientos en la extracción? Entonces, ¿cuál es el tipo de cosas que se van a hacer precisamente para proteger a la gente? Y eso pasa también, por ejemplo, por temas como el TLC. O sea, estamos hablando de los flujos de mercancía y cómo vamos a asegurar los flujos de mercancía regionales, pero eso necesita también decisiones respecto a la política internacional de importaciones. Nosotros estamos en este momento haciendo una investigación sobre cómo está organizado el sector porcicultor tradicional o de pequeña escala versus la porcicultura industrial y cómo eso ha tenido unos movimientos por el TLC y cómo se ha afectado por COVID, y resulta que en el momento COVID, entonces los porcicultores tradicionales vieron una luz al final del camino porque se reactivaron los procesos de comercialización local. Muy interesante, porque no solo pasó con el caso de la producción y comercialización de cerdos, sino también otros sectores, por ejemplo, el de producción de lácteos en varios municipios del Cauca, comenzaron de un momento a otro a consumir local. Producir local, consumir local, por la fuerza de las restricciones de movilidad. Ahora, una vez volvió esto a abrirse, vuelven y quedan desprotegidos y el TLC vuelve a presionarles en todos los sentidos. Entonces yo creo que hay que mirar también cómo estas políticas internacionales están forzando también a que precisamente conectividades regionales no se estén dando. Y lo último que yo pensaría es, o sea, en este momento, y esto no es la primera vez que pasa, o sea, la agenda de la política en Colombia ha estado siempre marcada por la guerra contra las drogas y lo que Estados Unidos nos dice que tenemos que hacer respecto a la guerra contra las drogas, y eso parece ser como nuestra obsesión de siempre. Entonces yo sí creo que se necesita repensar el asunto, o sea, repensar nuestras relaciones internacionales, pero repensar también nosotros qué es lo que queremos respecto a nuestra propia política interna de las drogas, y eso pasa por pensarse la sustitución, pero no solamente sustitución de agricultura ilegal por agricultura legal, sino otros proyectos productivos que se puedan hacer en la ruralidad o proyectos de agroturismo que se puedan hacer en la ruralidad o, digamos, o proyectos de conservación ecológica que se puedan hacer en la ruralidad. Pasa también por no solo pensar la sustitución, sino también la legalización, y en este caso estamos hablando que necesitaríamos una legalización que no acapare una vez más las oportunidades y el capital económico que puede generarse desde la legalización, como está pasando en el caso de la marihuana, sino que debe ser una legalización que democratice también el acceso y las oportunidades económicas. Y en esto de la democratización, pienso en la pregunta de ¿qué puede hacer el ciudadano, ¿no? O sea, el ciudadano, pues yo creo que es muy importante descentralizar la mirada, o sea, no solamente, digamos, no lo que pasa en Bogotá es lo que está pasando en el resto del país. Yo creo que eso necesita una actitud absolutamente humilde y empática de mirar hacia otros lados y decidir no solamente con base en el privilegio que tengo y que aprovecho y que, pues, digamos, la educación me ha dado y el estar conectado y el tener acceso a mis 3 comidas diarias, sino también decidir pensando en los otros. Y esa esa descentralización de la mirada creo que nos corresponde a los académicos. Creo que desde ahí podemos también pensarnos procesos no solo de formación, sino posteriormente de ejercicio de la profesión que nos permitan en algún momento también descentralizar el poder político y económico. Excelente, Irene, muchas gracias. Yo creo que ese es el proceso, digamos, y el aporte de este tipo de debates, poder desnaturalizar esos supuestos con los que pensamos y descentrar la mirada, y yo creo que
esta reflexión académica. Esa ha sido como la actitud de esta semana de economía. Nos quedan unas preguntas adicionales, pero ya veo que estamos mal de tiempo, nos quedan 10 minutos para cerrar. Así que quisiera hacer una última ronda muy rápida, como unas palabras finales de cada uno, con base en lo que ya han dicho. Y yo quería también hacer una pregunta sobre algo que mencionaste ahorita, Irene, y que de lo que hemos hablado menos y que es supremamente importante en este contexto de pandemia, y es la dimensión ambiental, ¿no? Como, pues Ángela también lo mencionaba, digamos, cómo el desarrollo rural tiene que estar pensado en este momento en clave de resiliencia, resiliencia social, pero por supuesto también ambiental. ¿Qué significa hablar de un desarrollo rural con, por decir algo, con sostenibilidad ambiental, aunque creo que ya ni siquiera ese concepto es suficiente, que dé cuenta más bien de la inminente crisis que tenemos, en donde por supuesto en la pandemia lo vemos tanto como consecuencia, digamos, a raíz de los procesos de deforestación y urbanización acelerada, con consecuencia, como causa, digamos, de esta, digamos, zoonosis, como los virus se cruzan de fauna silvestre a humanos, gracias a un modelo de desarrollo pues que afecta, digamos, la pérdida de biodiversidad, pero también en términos de las consecuencias, como lo hemos visto, cómo agrava las formas de vida en los territorios rurales y el modelo, digamos, no protege de manera especial a las poblaciones rurales, sobre todo a las mujeres. Entonces, quisiera también como invitarlos a una última reflexión en esta clave de cuáles, de esos retos que tenemos enfrente como país, eh, sobre todo pensando en la resiliencia social y ambiental a la que tendríamos que responder mm, en esta coyuntura global. Entonces, pues, Ángela, Bueno, para no, terminar. rápidamente, mire, yo sí creo que no hay, o sea, la agricultura como la actividad, la principal actividad económica de las zonas rurales tiene que cambiar. O sea, no, el modelo de agricultura que no está siendo adaptada al clima, que no es resiliente, y no es cuestión de 20 años, es un tema, digamos, que tenemos que afrontar este proceso muy rápidamente por los problemas de deforestación, lo de cambio climático. Nos vamos a ver enfrentados a un cambio en las condiciones climáticas en las que se desempeñan los cultivos, van a aparecer más enfermedades y va a ser más costoso producir agricultura, porque las plagas no discriminan, porque las inundaciones no discriminan. Entonces es necesario, y es ahí donde yo digo, o sea, ¿cuál es la agricultura que estamos promoviendo con todos estos tipos de proyectos productivos y qué tanto nos estamos pegando un tiro en el pie al no entender lo que está ocurriendo con el cambio climático? Porque América Latina, particularmente los países del Ecuador, van a ser los más afectados de esta situación. Entonces, como que esa desconexión que hay entre la política de desarrollo, la política agrícola y la política ambiental nos está llevando a un punto de no retorno. Cambiar de agricultura es muy costoso, es muy costoso. No, ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Entonces, sí se requiere mucho más investigación y desarrollo, se requiere que esta agricultura sea inclusiva, ¿no? Porque cuando uno habla de agricultura 4.0 que utiliza una gota de agua y todo, pues que no produce desechos, eso son tecnologías muy costosas que ni pensar en nuestra población rural tenga mecanismos de acceder. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el cambio climático y la transformación digital, si no hacemos algo ya, van a ser factores de exclusión en el futuro. Y entonces ahí sí vamos a estar en una situación de no retorno. Y las ciudades no van a ofrecer las condiciones
de mercado laboral y bueno, y esto tiene otras connotaciones para absorber la población que va a quedar por fuera. No lo hemos pensado, por ejemplo, eso es algo que lo que yo quisiera hacer, cómo es una agricultura climáticamente adaptada, climáticamente inclusiva. Es que ni siquiera se plantean los foros. Entonces yo creo que la investigación y todo este trabajo tiene que ir por ese lado. Excelente, Ángela, muchas gracias. Carlos o Irene, últimos comentarios. Dale. Bueno, pensaba que, digamos, la pregunta por lo ambiental, desde mi perspectiva, pasa por la pregunta por la justicia ambiental, ¿no? Entonces, es un tema no solamente de la sustentabilidad desde estos principios, digamos, de la teoría general de sistemas, de la resiliencia, la adaptabilidad, etcétera, que sí, sino también que hay preguntas claves sobre la distribución. Y esas preguntas por la distribución para mí siguen siendo centrales, o sea, ¿quiénes van a acceder a estas tecnologías 4.0 o quiénes van a ser los beneficiados de los acuerdos internacionales que permiten, por ejemplo, generar bonos de no sé qué? Entonces, cuando no estamos preguntándonos por la manera en que se distribuyen los beneficios, pero también los impactos de este modelo, seguimos generando y reproduciendo esas mismas formas de acumulación y de exclusión. Entonces, mi punto de partida sería necesariamente, para pensarnos lo ambiental, necesitamos pensarnos o hacernos la pregunta desde el principio de la justicia. Y ahí entonces pienso en fenómenos que este COVID nos ha revelado. Nosotros estamos en este momento pensándonos ahí una propuesta como interdisciplinaria con salud pública y hemos estado analizando cuál es el fenómeno en la Amazonía y hemos visto que la afectación en la Amazonía del COVID ha sido enorme, pero sobre todo ha sido enorme en las grandes ciudades. Entonces, lo que vemos en las grandes ciudades es que la población indígena de las grandes ciudades es población que ha sido desterritorializada. ¿Qué significa perder el territorio en este caso y cómo eso puede afectar la susceptibilidad frente a una situación infecciosa como la de COVID? Entonces, no es solamente un problema zoonótico, sí, o sea, digamos, ahí también hay un origen desde la perspectiva del modelo de desarrollo que nos está llevando a que este tipo de epidemias emerjan, sino que también tiene que ver con cuáles son las condiciones socioeconómicas en las que estamos y cuáles son esas desigualdades desde las cuales vamos a tener que vivir estas epidemias. Y entonces ahí, por ejemplo, cuando un indígena amazónico no está en su territorio, pues no tiene la red social, la red familiar, la red cultural, pero tampoco tiene sus plantas medicinales y ahí se genera entonces otra brecha. Entonces es como, digamos, no, como el llamado sería como a no desvincular este tipo de relaciones de complejidad, ¿no? Entonces ahí, digamos, pensar lo ambiental pasa necesariamente por pensar esas relaciones complejas y esas relaciones complejas implican también cuestionarnos por qué se desterritorializan los indígenas que están saliendo del piedemonte amazónico. Pues porque está la avanzada de La Palma presionando territorios con actores armados, etcétera. Entonces, es en esa complejidad política y del conflicto armado que creo que tenemos que pensarnos particularmente en un contexto como el nuestro. Muchas gracias, Irene. Nos das muchas luces sobre cómo pensar esto en clave de justicia ambiental y distribución. Carlos. No, dos palabras para finalizar, Andrés, y con su venia, no voy a responder la pregunta porque no es mi tema, lo ambiental, y yo creo que pues Irene y Ángela han dicho cosas muy importantes. Yo quería rematar es un poco con una parte de la alusión a la pregunta de Julián que me dejó pensando. Yo creo que aquí es muy importante decir que nosotros tenemos un acuerdo de paz en este país, un acuerdo de paz vigente, un acuerdo de paz que ha avanzado en muchos de sus contenidos y un acuerdo de paz que es quizá el reto institucional y social más grande que tiene este país. Yo creo que un acuerdo de paz que está en crisis, ¿no? Pero pues ahí, perdón el discurso crisis, que también viene un verbo griego que sale la palabra
crítica, pero también criterio, ¿no? Tal vez necesitamos mejores criterios para atender la crisis. Y yo creo que el reto que tenemos en este momento y el reto que tiene el nuevo gobierno es cómo retomar muchos de esos aspectos fundamentales antes de intentar inventarnos la rueda cada 8 días con una nueva política pública, con un nuevo plan de, póngale el rótulo que quiera después, y poner en práctica yo creo que estos elementos tan importantes que se concertaron para este país, para el desarrollo de este país, donde el tema de las FARC, donde el tema de la reincorporación es muy importante, pero es relativamente pequeño frente a las apuestas de este país. Entonces yo lo que quiero decir es que muchos de nuestros temas técnicos del desarrollo rural, de la productividad, también pasa por la necesidad de mantener el compromiso de echar a andar este acuerdo de paz, que hay que decirlo, comparativamente hay países que después de 40 años de firmado el acuerdo ven dificultades en su implementación. Nosotros llevamos 4 o 5, estamos apenas en los despuntes y albores de la implementación de unas reformas que son absolutamente necesarias para este país. Excelente, Carlos. Muchas gracias por traer eso a colación. Yo quisiera pues decirles que me ha encantado estar con ustedes. Se ha pasado todo el tiempo. Podríamos seguir hablando mucho más. Y pues creo que hemos hecho un barrido amplio, tanto desde los diagnósticos como desde las propuestas, los retos que tenemos en este momento. Mm, Simplemente darles las gracias por, digamos, esta conversación sobre brechas. Creo que hemos aterrizado de manera muy precisa y profunda, digamos, lo que significa hablar de brechas rurales y territoriales en este momento, que también pasa por la forma en que producimos conocimiento, por la forma como el Estado se relaciona con las poblaciones y con los territorios, que también pasa por, digamos, entender el rol que tenemos los ciudadanos de las ciudades, el rol que tiene el sector privado. Yo creo que estamos en un momento digamos, como de disyuntiva o de un dilema de encrucijada, digamos, o logramos avanzar como país en consolidar esos avances que Carlos estaba mencionando de acuerdo de paz, de reforma rural integral, de realmente hablar de un modelo de desarrollo incluyente, o definitivamente seguimos en unos modelos de acumulación excluyentes y ambientalmente insostenibles, porque tenemos como varios cruces de crisis. Está la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis, digamos, social y de conflicto armado que tenemos, pero al mismo tiempo esa oportunidad para resolverlas en esta coyuntura en la que estamos. Entonces yo creo que estas reflexiones académicas, que también son de propuestas de política pública y son políticas en ese sentido, de buscar pensar colectivamente cómo resolvemos nuestros destinos comunes, pues creo que es un aporte a la reflexión, y en ese sentido pues darles las gracias. Voy a darle la palabra a Andrea, que nos quiere también transmitir qué siguen en los eventos, qué seguimos, digamos, en eventos de Semana de Economía que más tenemos pendiente. Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Bueno, Andrés, muchas gracias y de nuevo gracias a nuestros panelistas, Ángela, Irene, Carlos. Esta conversación sin duda nutre la discusión en torno a los aportes que debemos dar a un tema tan importante como las brechas territoriales y rurales del país. Agradecemos también a todos los asistentes por su participación, por sus preguntas, por sus comentarios que nos han dejado a lo largo del panel. Los invitamos a seguir disfrutando de esta semana a través de la Zona Digital Externadista. Les recuerdo que el día de hoy continuaremos con los cursos que varios de nuestros docentes están dictando, pero también en el marco de los 135 años de la universidad podremos participar de las conferencias Desarrollo Regional y Seguridad Alimentaria en Colombia, a cargo del profesor Oscar Alfonso a las 4 de la tarde, y la conferencia Retos Fiscales en la Coyuntura Actual en Colombia, que dará el profesor Isidro Hernández a las 5. Por otro lado,
El día de mañana tendremos varias actividades que pueden revisar en la agenda digital, entre las que podemos mencionar la continuación de nuestra feria de pósters, el evento Conversaciones con, el panel Brechas en el proceso de industrialización colombiano o la actividad de integración. Muchas gracias a todos por venir y feliz tarde para todos. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Chao, Que estén bien. gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias, Irene. Gracias, Andrés. Chao. Ya.